Muy buenas noches, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Ha sido un día muy largo y aquí estamos en la Zucca. En estos momentos la temperatura está muy cercana a los 40 grados y eso que tengo la estufa encendida. Pero en fin, aquí estamos como todos los domingos, bueno, más o menos a esta hora, con algunos contratiempos que se tienen y aquí ahora mismo son las 7 con unos 50 minutos, van a picar las 8 ya, pero vamos a tratar sobre algunas cosas que son de suma importancia y quiero tocar dos puntos que ya he tocado anteriormente para explicar un tercero. Pero es algo que no es muy extenso, sino tendríamos que aceptarlo por la fe, ¿no? Como decimos, así como es la palabra, he puesto un título detrás de mí en el pizarrón y que dice datos inexplicables, ¿no? Pues la Biblia está llena de datos inexplicables y tendríamos que recibirlos por la fe, pero ese es el Dios que le servimos, ¿no? Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que en esta noche, un cordial saludo para toda la audiencia y para Jason, si me estás escuchando por el Podbean, el podcast. Y a los demás, les recuerdo, si no se han suscrito al canal del YouTube, lo pueden hacer, Dávila14 a youtube.com y me estarán ayudando en gran manera. Así que gracias una vez más a la audiencia que semanalmente está recibiendo estos mensajes, probablemente a diferentes horas, ¿no? Pero estamos aquí en hora montaña, en el estado de Nuevo México. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta noche? Hay muchas cosas que pudiéramos decir de estos datos inexplicables, ¿no? De la Biblia. Solamente al pensar en cómo comenzó todo esto con el diluvio, ¿no? Que fue uno de los datos más que quisieran explicarlos hoy en día la ciencia, que le presta atención a los relatos bíblicos, siempre trata de buscar la forma, ¿no? La manera real, dirían ellos, de cómo estas cosas ocurrieron, algo que ellos pudieran probar científicamente. Pero ya como hemos hablado, Dios no puede ser probado, Dios lo recibimos por la fe y lo que Él dice, pues obviamente tendríamos que aceptarlo y creerlo. Como está escrito, ¿no? La palabra de Dios, la suma de toda ella es la verdad, en ella no hay contradicción, en ella no hay error. Y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces podemos entender de qué se está hablando. En el caso del diluvio, obviamente, ¿no? Se nos dice, ¿no? Que toda la tierra estaba cubierta por nubes. Eso quiere decir que el sol no pegaba, los rayos solares no pegaban directamente en la superficie del planeta, y entonces eso explica que toda la temperatura en el globo era igual, era un tipo de greenhouse effect, como se dice, ¿no? Entonces, cuando ocurre el diluvio, pues todo eso se disipa, ya la cosa cambia. Pero podemos ver, ¿no? Que Dios tenía un plan. Y las nubes nos iban a proteger, ¿no? Eventualmente el plan era que el hombre comiera del fruto del árbol de la vida, ¿no? Y entonces viviríamos eternamente y para siempre sin pasar por lo que estamos pasando hoy a causa de la desobediencia y a causa de la caída, ¿no? Pero es uno de los datos, ¿no? Que algunos piensan, bueno, pues el diluvio fue solamente en un área local. No, la Biblia es clara al respecto y deja saber que el diluvio fue global. Toda la tierra fue cubierta por agua y aún los picos más altos de la tierra fueron cubiertos por agua. Unos 15, si no me equivoco, 15 codos más por encima de ese nivel. Algunos han dicho algunos 25 a 50 pies por encima del pico más alto de la Tierra. Pero en esta noche solamente voy a tocar dos. Y he hablado anteriormente
sobre esto y lo quiero traer a relucir por algo que comenté esta mañana desde el púlpito, ¿no? He estado también saliendo cuando puedo. Anoche lo hice relacionado a lo que ocurrió en Davos, Switzerland, ¿no? Algunas cosas y comentarios que se han hecho que ya eran de esperarse, pero que van conforme a los cumplimientos proféticos de la palabra de Dios en cuanto al nuevo orden que se está hablando, a ese borrón y cuenta nueva que quieren hacer globalmente, ¿no? Para establecer algo que va a ayudar al mismo tiempo que proteger a toda la humanidad en el futuro y al planeta Tierra lo va a proteger del calentamiento global y todas estas cosas, como si Dios pues no tuviera cuidado de ellas, y ya Dios ha establecido precisamente lo que va a ocurrir, pero tendríamos que acudir a la palabra de Dios y tendríamos que aceptar la profecía que Dios ha decretado, los oráculos de Dios que Él ha decretado entonces para las cosas que van a acontecer según Dios lo ha ido presentando a través de la historia. Y siempre decimos en los últimos 6,000 años atrás, desde Adán y Eva. Entonces, hice un comentario sobre eso, pero en esta noche voy a comentar otra vez, porque hay un relato histórico bíblico, ¿no? Ah, y cuando hablo de relatos históricos bíblicos, hay comentarios que este historiador judío del tiempo de nuestra era, ¿no? A comienzos del primer milenio, pudiéramos decir, del primer siglo después de Cristo, ¿no? Josefo, ¿no? Flavio. Josefo, el judío, él escribe, él es historiador, pero también es un gran comentarista. Le gustaba comentar y dar su propia opinión basado en lo que él podía percibir de lo que estaba viendo o escuchando, ¿no? Entonces, Josefo habla sobre muchas cosas y él hizo comentarios sobre esto que vamos a hablar en particular en el segundo punto que quiero traer a relucir, pero hemos hablado del caso de Josué, ¿no? Cuando está en esta batalla importante y necesita la luz del sol, necesita que el día se alargue para poder ganar la batalla, y le pide a Dios, ¿no? Que le ayude en ese aspecto. Y es increíble, ¿no? Lo que ocurre, porque aquí um, eh, lo que ocurre es algo extraordinario. Josué no está en medio de la batalla y le pide a Dios que detenga, y se lo dice directamente al sol, ¿no? Detente en tu lugar. Y la luna también la vio a lo lejos y le ordenó que se detuviese en su lugar. Entonces, eso es algo astronómico, ¿no? Cuando estas cosas, claro, lo primero que la ciencia va a decir es que todo tendría que detenerse, todo tendría que parar, porque todo está en sincronización, ¿no? Los planetas con sus lunas girando alrededor del Sol. El planeta no puede detenerse de momento, ¿no? Sería catastrófico, ¿no? Entonces, cuando se habla de detenerse al Sol, detenerse la Luna, entonces implica que la Tierra necesita también detenerse en cierta manera. Lo que quiero decir con esto, ¿no? Porque quizás algunos dicen, pero eso es imposible, ¿no? Pero lo que se logra de este mandamiento, de esta orden, mejor dicho, que da Josué, es que el día se alargue. Y para que el día se alargase, ¿no? Entonces la tierra en realidad, con el hecho de poder girar más lentamente, el día se alargaría más, ¿no? Pero al la tierra girar más lentamente y la luna girar más lentamente, porque todo tiene que ser proporcional, ¿no? Si digamos que la Tierra eh,
hizo un 50%, ¿no? De su movimiento rotativo, ¿no? Gravitacional. Se redujo 50%, la Luna entonces tendría que reducirse 50% también. Si la Tierra fuera a 1000 millas, ¿no? Por horas dando vueltas, pues la Luna, que va a 10 millas por hora dando vueltas, pero está en sincronización con la Tierra, tendría que hacer lo mismo. Pero la ciencia, no, pues obviamente le da lugar a cómo estas cosas pueden pasar. Y ocurre que si un objeto grande pasara cerca de nuestro planeta, ¿no? En esta área, en esta zona de nuestro sistema solar, la fuerza de gravedad de ese objeto que no necesariamente Josué lo pudiera ver en esos momentos, pero haría que la Tierra comenzara a girar más lentamente, no solamente la Tierra y la Luna, también proporcionalmente, y entonces se alargaría. De hecho, la ciencia ha dicho que a causa de que la Luna se va separando poco a poco de la Tierra está girando más lentamente. Entonces, esto no es en realidad ciencia ficción completamente. Hay algo donde la ciencia ha comentado. Pero estos son especulaciones, ¿no? Porque bíblicamente Josué da la orden, ¿no? Para que el día fuese alargado. Y entonces el día ciertamente se alargó y Josué pudo hacer lo que él quería hacer en esa gran batalla. Pero son datos inexplicables, ¿no? Cómo esto puede suceder, porque es algo que es astronómico, ¿no? No tenemos una idea de todo lo que envuelve, ¿no? Un proyecto como este, porque estamos hablando de nuestro propio sistema solar, no solamente el planeta Tierra, sino el Sol y la Luna. Todo está conectado y todo tendría que trabajar al unísono de la misma manera para que no ocurriera una catástrofe, ¿no? En nuestro sistema solar. Pero hay otro dato inexplicable que es aún más, diría yo, para poder explicarlo y poder tratar de visualizar qué es lo que ocurre. Y es con un reloj de piedra que le llamaban algunos, ¿no? Cuando ocurre con lo que también se le llamó el reloj de Acaz, de rey Acaz, tuvo su hijo Ezequiel, su hijo, no tengo el nombre en estos momentos, creo que, vamos a ver, Ezequías es el nombre de este rey, a quien Dios trata con él por medio del profeta Isaías, ¿no? Y Dios le añade 15 años de vida a este rey, pero en esta conversación y en este diálogo, ¿no? El asunto es que se pide una prueba, ¿no? Cómo el rey iba a saber que esto iba a acontecer, y de ahí sale este argumento, ¿no? Y en lugar de que la sombra del sol que provocaba esta sombra en estos escalones de este reloj de piedra, en lugar de proseguir hacia adelante como normalmente ocurría según el relato, ¿no? Esta sombra tendría que ir hacia atrás y girar hacia atrás, ¿no? Es como decir, el sol tendría que darle marcha atrás al tiempo. Ya hablamos sobre esto y en ese caso el comentario que se hizo, ¿no? Fue que Dios estaba en realidad permitiendo que el rey viajara por el tiempo, ¿no? Hacia atrás. Entonces, solamente Dios puede hacer esto, porque ya hemos hablado que Dios hace las cosas, hizo las cosas en un presente continuo, pero él puede hacer y estar en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo.
porque Él no está dentro del espacio-tiempo que Él mismo creó, sino que Él desde afuera, Él creó el universo. So, Él puede estar y está en el pasado, en el presente, en el futuro, simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. Y de ahí las profecías exactas que Él dio por medio de los profetas, porque Dios está fuera mirando hacia su creación y entonces Él es el único que puede hacer esto. O sea, si nosotros tratáramos de viajar al pasado, no podemos al tiempo, porque el tiempo siempre marcha hacia adelante y nunca hacia atrás. Entonces, son cosas que la ciencia obviamente se interesa por ellas, pero no le da mucha importancia cuando es algo demasiado, una fantasía, según dicen algunos, ¿no? ¿Cómo es posible que estas cosas ocurriesen? Bueno, Dios abrió el mar rojo para que su pueblo pasase en seco, ¿no? E inmediatamente piensan, ¿no? Que fue un lugar que no era muy profundo y entonces en el lugar apropiado ellos pudieron cruzar, ¿no? Porque las aguas eran muy llanas en ese punto del cruce, ¿no? Pero vamos a creerle a Dios por lo que Dios es, ¿no? Si Él lo ha dicho, ¿no? Que es así, pues Él pudo entonces resucitar a Lázaro, por ejemplo, ¿no? Después de 4 días de muerto, Jesús de Nazaret llama a Lázaro por su nombre y Lázaro es resucitado de entre los muertos, ¿no? Son cosas que a la verdad no lo podemos explicar completamente, pero con la ayuda del Espíritu podemos ver cómo Dios puede hacer estas cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces, como creador, Él tiene la manera, ¿no? de hacer las cosas que Él y solo Él puede hacer, llamando las cosas que no son como si fuesen, pero fueron hechas. Y de lo invisible, Él puede hacer algo visible, ¿no? Y aunque eso invisible no se puede explicar, Él lo realiza de una manera visible a nuestros ojos y por medio del razonamiento humano tratamos entonces de entender qué fue lo que ocurrió. En el caso del reloj de Acaz, es algo interesante porque Josefo, otra vez, él hace un comentario al respecto, ¿no? Como se le llama el reloj de Acaz, pues se piensa que estaba en la casa de su padre. Y en la casa de su padre, ahí estaba el rey Ezequías. Había una escalera, unos escalones que fueron construidos quizás de una manera simétrica, ¿no? Aquí hice más o menos un dibujo así rapidito, ¿no? Como decimos. Pero digamos, según Josefo también, que comentó sobre este particular. Uh, los escalones estaban al lado de la casa y estaban hechos de cierta forma que podían marcar el tiempo del sol según el sol iba transcurriendo el día, mejor dicho, según el día iba transcurriendo, ¿no? Estos escalones reflejaban cierta sombra, cierta línea, ¿no? Producida por los efectos de la luz, ¿no? Y entonces podían determinar el tiempo. So, estamos hablando de tiempo y de ahí la posibilidad de lo que Dios haya hecho es permitirle entonces a Ezequías que viajara en el tiempo 10 horas hacia atrás. No puedo recibir la llamada en estos momentos, pero continuaré aquí con lo que estaba diciendo. El, el caso de los escalones, de las gradas, es que cada escalón, cada grada representaba una hora durante el día. Entonces nos damos cuenta que lo que Josefo está diciendo es que posiblemente entonces lo que el rey estaba haciendo era utilizar algo que ya estaba construido
para medir el tiempo, porque la Biblia no dice mucho sobre esto y la historia tampoco refleja si ya se conocía algún tipo de instrumento para medir el día utilizando el sol. Entonces hay muchas especulaciones, ¿no? Pero sí podía haber una escalera que estuviera construida con cierta precisión, que los escalones puestos en ese lugar, en ese ángulo en la casa de Acab, pudieran de alguna manera medir el tiempo durante el día. So, lo que él está diciendo es que en lugar de seguir el conteo como normalmente ocurriría siguiendo estas sombras, el artículo, ¿no? Según lo que se escribe. Él le pide a Dios que esa sombra regrese atrás 10 grados, 10 escalones, 10 gradas, 10 horas. Entonces, esto es algo que no tiene entonces explicación y Josefo entonces hace el comentario de que se está hablando de una medida de tiempo, pero no puede decir mucho, porque a la verdad, ¿qué iba a decir? Solamente hoy la ciencia pudiera decir y tratar de explicar esto, yendo hacia atrás, ¿no? Sería yendo a través del tiempo otra vez. Y le dio Dios 10 horas más que ya habían pasado. Y es lo que se dice, ¿no? Los que piensan como Josefo, ¿no? En una explicación, ya estas 10 horas habían pasado, estaban aquí, en este punto, y lo que hizo Dios es darle marcha atrás al tiempo y vuelve y los posiciona donde estaban 10 horas antes. En otras palabras, le dio marcha atrás al tiempo, pero solamente Dios puede presentar esto. No hay manera de explicarlo, digamos, científicamente, ¿no? Porque todo va girando hacia adelante. So, Dios tendría entonces que manipular la creación, manipular la posición del sol, del sistema solar, y algunos piensan que también tendría que manipular el universo para que todo estuviera en su lugar, ¿no? Y son cosas interesantes porque solamente Dios puede hacer esto, pero algunas personas llegan a estos relatos bíblicos y dicen, ¿cómo es posible que esto pase? Entonces, le damos lugar entonces por la fe, no le damos lugar a que el mismo Espíritu de Dios nos ayude a armonizar cómo este proceso se pudo llevar a cabo y podemos especular. Decimos la suma de su palabra, toda ella es la verdad, presentamos una teoría y es Dios el que en algún momento dado puede dar luz sobre eso y nosotros pudiéramos decir, oh, ahora sí lo podemos entender. No, como el reloj de Acaz le dio marcha atrás al tiempo 10 horas. Entonces, el hecho de que es algo imposible humanamente hablando, Dios tendría que trabajar con todo el sistema solar y muy posiblemente con la Vía Láctea, ¿no? Para poder hacer algo de esta manera. Solo 10 horas, pero el hecho de que el tiempo siempre va moviéndose hacia adelante, el hecho de que sea de un vuelto atrás, como algo rotativo, ¿no? Vuelva hacia atrás, que es lo que se da a entender aquí. Estarían aquí en el momento en que está la conversación con el profeta y el rey, y entonces Dios permite que vuelva otra vez 10 grados, 10 escalones, 10 gradas anteriores, o sea, 10 horas a donde ellos estaban. Eso es increíble, ¿no? Pero por la fe le damos lugar a que Dios hace las cosas, las llama las cosas que no son, como si fuesen, y de esa manera nuestro Dios es el único Dios verdadero, el Dios que creó el universo. Entonces, quería decir esto porque esta mañana hice un comentario de algo que
está en la carta a los de Colosenses, ¿no? Y donde el apóstol Pablo hace unos comentarios sobre él mismo y sobre su compañero, que también estaba incomunicado en ese momento cuando se escribe la carta, posiblemente estaba en prisión, estaban los dos. Pero el comentario que hace explica en cierta manera una experiencia que ha ido ocurriendo en el país de la China comunista, ¿no? Y que varias personas han hablado sobre esto y que no tienen la menor duda que esto que les voy a decir ha ocurrido entre ese pueblo que vive continuamente bajo una persecución, ¿no? Y es la persecución del gobierno, ¿no? Porque no tienen la libertad que tenemos nosotros aquí. Y ellos, en cierta manera, sus vidas están continuamente en peligro de ser lanzados a la cárcel, llevados a la prisión, donde pueden y más probablemente van a morir en ese estado, ¿no? Y es algo muy difícil para ellos, pero el relato de estas fuentes de creyentes en la China comunista no es el mismo cristianismo necesariamente que nosotros conocemos aquí, un cristianismo más bien cómodo, ¿no? Más relajante, ¿no? Hay mucha libertad. Ellos no pueden darse el lujo de vivir de esa manera. Ellos dependen de los milagros de Dios, dependen de la intervención, dependen de datos inexplicables. Para ellos el Dios de los milagros es el Dios que ellos necesitan todos los días para poder sobrevivir. Y una de las cosas que se relata sobre estas experiencias es que ellos se pueden reunir en diferentes lugares sin tener que comunicarse, porque no pueden comunicarse por los medios sociales, no pueden comunicarse, digamos, por texto o por el teléfono, cosas así, porque continuamente hay espías que están tratando de hallar faltas de la desobediencia que ellos pueden ejercer al no obedecer al gobierno en lo que el gobierno les está pidiendo continuamente para ellos y para sus familias. El gobierno dicta sus vidas y si el gobierno les dice que no pueden reunirse no libremente para darle culto a Dios, ellos no pueden hacerlo porque estarían en violación de las leyes del gobierno y entonces eso conlleva pena de cárcel o incluso puede llevar a alguna pena capital dependiendo de la desobediencia. Pero el asunto es que ellos no pueden hacer otra cosa y tienen que depender de los milagros de Dios, estos datos inexplicables. Entonces, al leer en la carta de los Colosenses, el apóstol Pablo nos muestra, ¿no? Con su experiencia estando en la cárcel, cómo él puede estar, digamos, y esto no es magia, esto no es que deja el cuerpo como algunos dicen, ¿no? Y va y viaja, ¿no? Pablo habla de que él está en el Espíritu, pero el Espíritu de Dios todo lo llena. Él está en el Espíritu y él está con sus hermanos en la fe en un momento dado. Y lo que dice la Escritura, lo voy a leer rápidamente, ¿no? En Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo escribe de esta manera, porque aunque estoy ausente con vosotros, o estoy ausente en cuerpo, así es como se lee esto, aquí en el versículo 5 del capítulo 2 de Colosenses. Dice, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Y luego utiliza esta expresión, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
al leer esto y tratamos de entender cómo el apóstol está en prisión incomunicado, no puede estar físicamente donde él quiere estar. So, de alguna manera, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, le permite al apóstol, estando en prisión, que él pueda sentir la presencia de esos hermanos en la fe y él pueda hasta gozarse al verlos cómo están ellos obrando. Y también dice, mirando vuestro buen orden y la firmeza en vuestra fe en Cristo Jesús. Eso quiere decir que de alguna manera él puede escuchar, él puede sentir, él puede ver lo que está ocurriendo, y él lo relata entonces de esta manera cuando escribe la carta, ¿no? Que eso fue en el Espíritu. Uno de los dones del Espíritu Santo es que él nos puede permitir entonces este sentir sensorial, nos pudiéramos decir, algo que se puede explicar única y exclusivamente como un milagro obrado por el mismo Espíritu de Dios en la vida de un creyente lleno del Espíritu Santo. Si no hubiese otra manera para que tú puedas comunicarte con un grupo de personas que tú necesitas comunicarte, Dios lo puede hacer por ti. Y en el Espíritu tú vas a estar allí, vas a escuchar, vas a ver y vas a sentir y vas a gozarte en el Señor, porque lo que estás viendo no es una realidad virtual, lo que estás viendo es una realidad en la dimensión del Espíritu Santo. Y Pablo no lo dice solamente con respecto a él, sino que él menciona a su compañero específico, ¿no? En estas circunstancias, que está preso juntamente con él. No voy a leer todos los versículos relacionados, pero está hablando de Epafras, ¿no? Y en el verso 7 del capítulo 1 encontramos que él menciona a Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y en el verso 8 lo dice así: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Quiere decir que Pablo no es el único que está siendo impulsado, ayudado por el Espíritu de Dios para poder sentir, ver y gozarse, no lo que está ocurriendo en otro lugar, porque ellos están incapacitados, están en prisión, no pueden salir de esas cuatro paredes. Pero al entrar en la oración en el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios los hace ver y escuchar y sentir lo que está ocurriendo en ese lugar que ellos necesitan estar, y que no hay manera de que ellos lo puedan hacer a menos que sea por un milagro de Dios. Entonces, no es algo exclusivo no era algo exclusivo para Pablo, sino que su compañero, la milicia en este caso, que también está preso juntamente con él, a él le pasa lo mismo. ¿Y por qué traigo esto a relucir? ¿Por qué les digo estas cosas? Porque esto explica entonces cómo en la China comunista hay una iglesia perseguida, hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que dependen de la unción, de la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, para que esto que está hablando el apóstol, ellos también lo puedan practicar y lo puedan llevar a cabo, porque no hay otra manera de escapar a lo que el gobierno está haciendo sobre sus vidas. Hay momentos en que no hay otra manera en que ellos puedan comunicarse, que puedan, mejor dicho, reunirse también, ¿no? Eso, de alguna manera, por el Espíritu y en el Espíritu, ellos pueden reunirse en ciertos lugares sin tener que declarar públicamente dónde va a ser el lugar, a qué hora se van a reunir y de qué manera lo van a hacer, sino que guiados por el Espíritu de Dios, todos llegan al mismo lugar, a la misma hora,
y de una manera en que ellos se dan cuenta que Dios los está ayudando a que ellos puedan reunirse, congregarse, y el gobierno nunca se dio cuenta cómo ellos pudieron hacer eso. Y eso es algo que está a la disposición de cualquier creyente lleno del Espíritu Santo, porque no hay otra manera de hacerlo. Y Dios tiene propósitos con la iglesia perseguida allá en la China, ¿no? Porque hay cantidad de personas que están creyendo y que sus nombres, cuyos nombres están siendo inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque están creyendo el testimonio de este pueblo que quiere servir a Dios a pesar de lo que el gobierno quiere hacer contra ellos, donde hay espías por todos lados. Ellos tienen que cuidarse herméticamente, pudiéramos decir, ¿no? Y guiarse por la voz del Espíritu Santo, que no se equivoca, ¿no? Cuando hay un espía, cuando hay alguien que no pueden confiar en esa persona y que no deben decir ningún comentario ni hacer nada al respecto, porque el Espíritu de Dios solo va a guiar a aquellos que son de Cristo y a aquellos a quien Cristo va a salvar, porque conoce todas las cosas. El Espíritu de Dios va a guiar a aquel pueblo a que se reúna y va a llevar a personas que van a creer que de alguna manera están dándole lugar al Espíritu de Dios para que obre en sus vidas, y los lleva a un lugar específico, a una hora específica. Y el gobierno comunista no tiene la menor idea de lo que está pasando y cómo pasó esto, ¿no? Entonces, amados, esto demuestra una vez más que hay datos inexplicables en la palabra de Dios. Y solo he comentado, ¿no? Esto porque esto en cierta manera explica, ¿no? Lo que Pablo dice, cómo él logró en el Espíritu no mirar, gozarse, ver, no cosas que humanamente hablando no se podían hacer, a lo mismo que Epafras, ¿no? Entonces, la iglesia de la China comunista lo ha estado practicando ya por tiempo, ¿no? Desde que ellos están sufriendo esta persecución, ¿no? En ese país. Y eso nos enseña a nosotros también que nosotros debemos de confiar en Dios. Si por alguna razón llegaran tiempos difíciles, no a esta nación o a donde estemos nosotros, podremos depender siempre de la ayuda del Espíritu Santo en la oración, en la intercesión, que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a proteger también de aquellos que quieren parar esta obra. Entendamos, tiene que haber un propósito, tiene que haber algo que Dios está haciendo, como está ocurriendo en la iglesia perseguida en la China comunista. Si nosotros pasáramos por circunstancias semejantes, no dudemos por un momento, ¿no? Que el Espíritu de Dios nos va a mostrar qué es lo que debemos de hacer. Y de hecho, Jesús de Nazaret ya nos informó sobre esto. El mismo Espíritu de Dios nos enseñará todas las cosas y nos ayudará para que podamos hablar lo que tenemos que decir y entender lo que está ocurriendo con el discernimiento de las cosas que estamos viendo y de lo que estamos escuchando en la dimensión del Espíritu de Dios. Es una dimensión diferente que está a nuestro alcance, ¿no? Que la sociedad no puede llegar a ella, que el mundo no puede llegar a ella. Es una dimensión solo y exclusivamente para el pueblo de Dios, aquellos que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y le han pedido a Dios que los llene del Espíritu Santo para que los prepare para estas cosas que se aproximan, ¿no? Y que no sería algo, no sería una sorpresa, ¿no? De momento que estas cosas ocurrieran, porque ya Jesús de Nazaret nos advirtió que en los postreros días estas cosas iban a suceder, pero que nos sirva de consuelo saber que lo que ocurre
en la China comunista tiene una explicación según las experiencias del apóstol Pablo, cuando él habla que en el Espíritu él podía hacer estas cosas. O que ellos digan entonces que el Espíritu Santo los está ayudando sin que ellos te comunicarlo verbalmente, ¿no? Entonces sabemos que es la mano de Dios, y si lo hace con ellos, también lo puede hacer con nosotros si llegara un momento semejante, un tipo de persecución semejante a la que ellos están sufriendo. Nada más quería hacer estos comentarios en esta noche. Ha sido un día un poco largo, ¿no? Y han ocurrido ciertos detalles técnicos con los cuales he tenido que lidiar aquí en este lugar en la Azúcar. Pero aquí estamos, como todas las semanas y todos los domingos, más o menos a la misma hora, en el mismo lugar. Este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.